antecedentes de la contabilidad. Desde los principios de la humanidad ha tenido la necesidad de tener un orden económico. En este se identifica el trueque como dar o recibir otra cosa por intercambio. La necesidad de tiene la persona es la necesidad que tiene la persona en una actividad de comercio. Desde las civilizaciones más antiguas se conocían estas operaciones aritméticas, la creación de la moneda como el único instrumento de intercambio. En el año 6000 a.C. en Mesopotamia se utilizaba la tablilla de barro, que era un testimonio antiguo de Mesopotamia. En el año de 5400 y 3200 a.C. se originaron los primeros prestigios de la organización bancaria recibidas por las ofrendas. En el año de 1700 a 2100 a.C. en Babilonia se utilizaba el código de Hammurabi, que contenía normas civiles y de comercio. Los templos de esa época llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias. En el año de 6000 a.C. en Sumeria se utilizaba una tablilla de barro o arcilla llamada abac, en el cual se registraban los ingresos y egresos. En el año de 3623 en Egipto, los faraones anotaban las entradas y los gastos de los soberanos. En el año de 2500 a.C. crearon una escritura jeroglífica desarrollada sobre las bases de dibujo. En el año 500 a.C. en Grecia imponían a los comerciantes determinados libros como la finalidad de anotar sus operaciones realizadas en el comercio. Los arqueólogos encontraron una abundante documentación contable que ha sido en los templos helénicos. En el año 300 a.C. en Roma, en esta época, las tribus vencidas eran sometidas y los esclavos eran sometidas a las tribus y los esclavos. Los más inteligentes eran los encargados de llevar la contabilidad. Existieron varios tipos, como el llamado adversia, en el cual se revisaban los ingresos y los gastos diarios. También se utilizó el codex, en el cual se mencionaba el nombre del deudor y se mencionaba la importancia de la operación. En 1419, Venecia creó una actividad exclusiva de la contabilidad que lleva las cuentas de los comerciantes, la cuenta de los comerciantes, reyes y señores feudales. En esa ciudad se dio un gran impulso en la contabilidad. En 1494, Fray Luca Pacioli es quien redactó el Tratado de Contabilidad en donde se señalaba la teoría de la partida doble y el uso de libros, diario mayor e inventarios. En 1473 a.C., en Italia, Benedetto Contrugli Rangeo se considera el iniciador en el estudio de la partida doble. El primer contador fue don Alfonso Ávila, que se tituló en el año de 1519. En 1795, en Francia, Edmond Granges se considera el precursor de los registros tabulares. En 1890, en Estados Unidos, surge la primera escuela del comercio en Pensilvania. En el año de 1905, en México, fue creada la carrera del contador público. Como conclusión, la contabilidad ha tenido un gran desarrollo y una gran evolución, ya que se empezaron desde plasmar registros de un comercio en barro o en algunas piedras o huesos de animales. Hoy en día la contabilidad se plasma ya en un software que ya es una tecnología más avanzada y tiene una mayor capacidad y tiene un mejor contenido a la hora de evaluar estas cantidades que se manejan en dinero.